Amigos y amigas, estoy en la sede del Teatro Guloya, una institución cultural con 30 años de trayectoria en defensa del teatro dominicano, de las artes escénicas, un gran centro cultural. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Cita Cultural las facilidades de los artistas Viena González y Claudio Rivera, quienes son los gestores y directores de este prestigioso Teatro Guloya, quien nos dio las facilidades para realizar esta edición de Cita Cultural desde aquí, desde la sede central del Teatro Guloya. Muchísimas gracias a esos dos grandes artistas que dejan una huella imperecedera en la historia del teatro dominicano. A nombre de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, les llega a ustedes este contenido de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura, y los recibo en la voz de la Sin Par, una de las grandes intérpretes de la canción cubana, Omara Portuondo, quien nos interpreta de ese gran compositor chileno folclorista, Atahualpa Yupanqui, chileno y de todos. Duerme, negrita. Y en nuestra gala cultural estaré conversando con las artistas Clara Morel, periodista, dramaturga, actriz, directora teatral. Me acompaña también Ingrid Luciano, filósofa, dramaturga, teatrista, quienes son gestoras del Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. En el hermoso patio interior del Teatro Guloya vamos a sostener esta interesante conversación. Les recuerdo, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Drume, negrita, que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capitel y también cacabé. Si tú drume yo te va a comprar un melón muy colorado. Si no drume yo te va a traer un babalao que da pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita que tendrá capitel y también cacabé. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas, ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amigos y amigas de Cita Cultural, a continuación, las informaciones del mundo del arte y la cultura. La Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña convoca al Premio Anual de Décimas Espinelas. Las obras deberán ser entregadas en la recepción de la biblioteca en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Esta segunda entrega es dedicada al libro y la lectura. Por lo tanto, las obras presentadas solo deben abordar el concepto lectura. La recepción de las obras cierra el próximo 16 de mayo a las 2 de la tarde. En otra información, Jimmy Valdés Osaku presentará su libro Una bala. Será el sábado 23 de abril a las 10 de la mañana en el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, durante la semana dedicada a la Revolución de Abril de 1965, del 22 al 29 de abril. Pasando a otro tema, el escritor Corradino Vega escribió Una vida tranquila, un libro que se acerca a la vida serena, paciente y contemplativa de tres artistas, el pintor Giorgio Morandi, la poeta Jane Cannon y el compositor Federico Mompou.
Intento hablar de la belleza, de seguir el camino propio en el arte y en la vida, declaró Corradino Vega, el autor, y añadió, cito, los tres comparten el retraimiento como una forma de autoprotección, como algo que no tenían más remedio que hacer, porque no servían para lo contrario, afirmó el destacado escritor. Y la Asociación Dominicana de Historiadores de Arte, en coordinación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, oferta el Diplomado en Arte Moderno y Contemporáneo. El plan de estudio comprende una visión panorámica del arte desarrollado a lo largo del siglo XX y los inicios del siglo XXI, lo que permite comprender las dimensiones estéticas, visuales y formales que definen el arte moderno y contemporáneo, propiciando el análisis y la discusión sobre la práctica creativa visual. Pasando a otro tema, el Instituto Duartiano ofreció los días 19 y 20 de abril 2 conferencias históricas con motivo de la inauguración en el interior de su sede de la Plaza Vejer de la Frontera, nombre del municipio de la provincia de Cádiz, España, donde nació Juan José Duarte Rodríguez, padre del prócer Juan Pablo Duarte. La primera disertación se tituló Vejer de la Frontera, su historia, hijos, personajes y su aporte a la independencia dominicana, a cargo de Juan de Jesús Cantillo Duarte, director del museo de este municipio español. Y el Ministerio de Cultura celebrará la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022 en la ciudad colonial para dinamizar el turismo literario y cultural de esta zona, que es considerada una de las áreas de mayor riqueza histórica del Nuevo Mundo. La 24ª edición de esta feria literaria, que es una de las más importantes de Latinoamérica, se desarrollará desde el 23 de abril al 2 de mayo en este núcleo urbano declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. El escritor Rey Andújar, productor general del evento, aseguró que con esta iniciativa se pretende proyectar el legado cultural del casco histórico de Santo Domingo, el cual ha sido difundido por importantes autores nacionales e internacionales en sus obras, al tratarse de la primera ciudad fundada en América. Las calles Las Damas e Isabel la Católica permanecerán parcialmente cerradas desde la intersección de las mismas con la calle Padre Villini hasta la esquina con la calle Las Mercedes por la celebración de la Feria del Libro. En cualquier caso, ambas vías tendrán un acceso controlado con pases vehiculares para residentes y para negocios que están ubicados en esos tramos, ya que serán convertidas en semi-peatonales hasta el viernes 6 de mayo. Así se indica en un comunicado del Ministerio de Cultura. Y de ahí a la música, porque en su nuevo disco Heritage, de la violinista dominicana Aisha Sayed, fue escogido por la prestigiosa emisora francesa Radio France en su selecta selección de música clásica, junto a grandes maestros del género. Otras emisoras de radio de gran calibre, como la BBC, Radio 3 de Londres, Inglaterra, previamente han colocado interpretaciones de la artista dominicana, incluyéndola en su afamada lista de interpretaciones milagrosas. Aisha Sayed, quien recientemente realizó su debut en el Kennedy Center de Washington, D.C., con aforo lleno, y lanzó su más reciente disco, Heritage, como les comentaba, el cual ha sido celebrado por publicaciones en Canadá, en Inglaterra y Latinoamérica, y continúa su gira mundial Herencia Latina World Tour. Pasando a otro tema, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación incoado por el cineasta y documentalista René Fortunato contra la sentencia de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que ratificó la indemnización por los daños y perjuicios causados a los herederos del poeta y publicista René del Risco Bermúdez por el uso no autorizado del título de su obra Una Primavera para el Mundo en su obra Una Primavera para el Mundo, la Revolución Constitucionalista de 1965, álbum 50 aniversario. El tribunal había acogido las demandas interpuestas por René Ernesto del Risco Bovea y Minerva del Risco Musa, hijos del autor del conocido poema.
y con el objetivo de afianzar y ampliar los conocimientos culturales de la población dominicana y de los profesores de artes que imparten docencia a nivel primario y secundario en escuelas y colegios del Gran Santo Domingo, así como la creación de un nuevo público cultural, el Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional crearon el programa de capacitación cultural en la Sala Aida Bonelli de Díaz. El propósito de este interesante programa está dirigido a la creación de una educación de calidad para todos, también a la promoción de la cultura e identidad nacional en las nuevas generaciones, así como la apreciación de las artes en todos los sentidos que repercutirá en un mejor nivel cultural de las nuevas generaciones de nuestro país y una mejor apreciación de las bellas artes. Y con alegría, con mucha alegría, los familiares del músico típico Tatico Enríquez recibieron el más grande homenaje que se haya realizado en el país al legado musical del artista oriundo de la comunidad Mata Bonita en el municipio de Nagua, con un monumento en su honor recientemente inaugurado. La obra es una iniciativa del Ayuntamiento del Distrito Las Gordas en tributo al destacado músico, considerado uno de los exponentes más aventajados del llamado Perico Ripiao, por los colores que le aportó durante su trayectoria de más de 3 décadas. En otra información, el historiador dominicano Frank Moya Pons donó valiosos documentos de su colección personal al Archivo General de la Nación. Entre la documentación cedida se destacan las relativas a su gestión en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También hay originales y duplicados de libros de su autoría, documentos del Fondo de Avance de las Ciencias Sociales. Hay mapas de relieve y uso de la tierra en la República Dominicana y Haití, entre otros importantes documentos. Los documentos están contenidos en 101 cajas que fueron trasladadas al Archivo General de la Nación. Y más de la feria, la gran fiesta del libro y la lectura, pues en esta edición número 24 presenta a la población infantil un programa que incluye talleres de animación de la lectura, obras teatrales, funciones de títeres, encuentros de música sobre sus clásicos y talleres de pintura y origami, entre otras actividades creativas. El periodista José Rafael Sosa destaca que la coordinación de la zona infantil a cargo de Alejandra Brito es una oferta que incluye destacados autores de literatura infantil que participarán con lecturas y talleres. Entre esos creadores de literatura infantil están Lucia Amelia Cabral, Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil, Farah Halal, Juan Fuey Liao, César Sánchez Veras, Dulce Elvira de los Santos, Lauristeli Peña Solano, Geraldine de Santis, Leiby NG, Rosa Francia Esquea y Anja Damirón. Amigos y amigas, hasta aquí las informaciones en esta edición de Cita Cultural. Continuamos con el programa. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor que tengo para ti. Que tengo montañas, playas y valles. Que si vienes seguro te vas a quedar. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Aquí te espero. Tengo la tierra más fría reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amigos y amigas de Cita Cultural, como les comentaba, en la gala cultural, las directoras teatrales, dramaturgas, actrices, una es periodista, Clara Morel, la otra filósofa y docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y les comentaba al inicio de esta edición de Cita Cultural que eran las invitadas en nuestra gala cultural a propósito de la creación reciente del Sindicato de Teatristas de la República Dominicana. Bienvenidas, amigas, queridas artistas. Muchísimas gracias. Un gran honor. Gracias. Janet. Agradecer al Teatro Guloya que nos ha dado la oportunidad en este hermoso patio interior, ¿no?, del Teatro Guloya, una institución
de décadas aportando al arte y al teatro dominicano. Bueno, agradecerle, hay que reiterar los agradecimientos de siempre. Bienvenidas, amigas. Gracias, Yanela. Primera provocación. Oigan lo que encontré en los diarios de circulación nacional y en las redes sociales y medios digitales. El Sindicato de Teatristas de la República Dominicana convocó a una manifestación el pasado 27 de marzo frente al Palacio Nacional. Se realizó a las 9:30 de la mañana en defensa de derechos culturales. La protesta se llevó a cabo con motivo del Día Mundial del Teatro y reclamó el cumplimiento de la asignación presupuestaria al sector. Ha causado en los ámbitos culturales y teatrales gran sorpresa. Unos han criticado, otros tienen opiniones a favor, opiniones encontradas. ¿Por qué necesitamos un sindicato de teatristas de la República Dominicana? ¿De qué se tienen que defender los teatristas? ¿Y por qué a través de un sindicato? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de esto para un público que sabemos que es muy teatral, cultural de tu programa. El sindicato surge, como bien dices, es joven, apenas cumplimos un año el 1 de mayo, pero digamos que cumplimos 2 años trabajando y fue producto de la pandemia. Al vernos un grupo de gente que no estábamos ensayando todo el tiempo, pues el confinamiento, algunos de los compañeros y compañeras nos reunieron como con esta idea de hacer algo, sea asociación, sea sindicato, algo. Y en el estudio de para qué son cada una de las instituciones, vimos que lo que queríamos era defender los derechos laborales del sector teatral y que eso es lo que hace un sindicato. Claro que hay unas dificultades de nuestro sector porque no somos un sector que trabajamos de manera general a nivel de dependencia, ¿verdad?, privada, sino que trabajamos en el sector independiente, profesionales liberales, como se le llama a nivel de la ley, que trabajamos a nivel independiente y que algunos también son servidores públicos, otros también trabajan en el sector privado, etcétera. Y que con esa diversidad, ¿cómo podíamos hacerlo? Y vimos que existe la figura en el Código de Trabajo de un sindicato de profesionales, bajo el cual podemos organizarnos y hacer lo que dice el mismo Código de Trabajo, que es estudiar las necesidades de nuestro sector y defenderlos. Para que esa fragilidad en la que nos vimos todo el mundo en la pandemia, de que, bueno, abandono total a nuestra suerte, sin seguridad social, sin poder trabajar, sin acceso a ningún programa de rescate, pues que en otra ocasión similar no vuelva a ocurrir, y no solo en otra ocasión similar, sino que realmente antes de la pandemia también estábamos en una situación de mucha desprotección y que realmente podamos conquistar algunos mínimos en el reconocimiento de que lo que hacemos es trabajo. Claro. Un sindicato implica, Clara, un marco jurídico. Sí. Y la figura jurídica del sindicato como, digamos, agrupamiento de personas, de profesionales que comparten un mismo oficio, tienen leyes específicas. Es decir, que la construcción o la formación de este sindicato de teatristas tiene su basamenta jurídica. Sí, como bien ha dicho Ingrid, el hecho de ser profesionales independientes también nos da un marco de acción para sindicalizarnos, para reunirnos y demandar nuestros derechos. Yo creo que ella puede hablar un poquito más sobre este marco de la Ley General de Trabajo. Y las leyes de la Organización Internacional del Trabajo. Exactamente, que aunque muchas veces no se socializa y el hecho de que haya tanto estigma alrededor de los sindicatos puede hacer creer que los profesionales que no están amparados en una empresa o en una instancia estatal, pues no tienen este derecho o no pueden dar ese paso. Pero ciertamente ha sido un proceso enriquecedor darnos cuenta que hay muchísimos mecanismos que permiten defender en colectivo los derechos laborales. Sí, que existe la Organización Internacional del Trabajo también, que habla específicamente de la libertad sindical y que nuestro país es signatario también de varios convenios de la OIT, incluyendo el de la libertad sindical, que aunque se viola sistemáticamente realmente la libertad sindical en el país, realmente tenemos el derecho de sindicalizarnos y que
claro que son válidas todas las formas de organización que existen a nivel cultural y a nivel teatral. Venimos, digamos que vemos positivamente toda forma de organización en el sector cultural. Lo que veíamos era la necesidad el hueco que veíamos era precisamente el espacio de la sindicalización, desde el cual pudiéramos también agrupar no solo a quienes se dedican a la actuación, que ya tienen una agrupación, sino que también podamos unirnos los técnicos, quienes se dedican a la dirección, quienes se dedican a la confección de máscaras, al maquillaje, a la utilería, etcétera. Todos estos trabajos conexos alrededor del teatro y de las artes escénicas que realmente no teníamos un espacio para consensuar de manera colectiva nuestras necesidades. Para argumentar un poco, Clara e Ingrid, un sindicato implica que hay un patrón o patrono. Entonces, la creación de un sindicato y las demandas, que de ella vamos a hablar ampliamente, porque hay un pliego de demandas, Sí. Salió en los medios de comunicación, se le ha dado mucha cobertura, sobre toda la protesta que se hizo frente al Palacio el pasado 27 de marzo. Entonces, eso incluye un patrón. ¿Quiénes son los patrones o patronas? Bueno, hay una diversidad de modalidades de trabajo. Yo creo que durante la pandemia nosotros reconocimos precisamente esa vulnerabilidad del sector. Nosotros somos chiriperos, nosotros somos independientes, nosotros somos trabajadores temporeros, que quizá no tenemos esa figura del patrón visible, sin embargo, sí somos puntualmente contratados. Y frente a eso también tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y es por eso la necesidad de reunirnos, de articularnos. ¿Por qué? Porque yo necesito mis reivindicaciones laborales en cuanto al sueldo, horarios, que se respeten mis prestaciones también, aunque la modalidad de contratación varíe. Y es ahí donde se hace necesario rescatar la figura del sindicato y, bueno, adherirnos a otras formas también de sindicalización, como explicaba Ingrid, que es en este caso la de los profesionales independientes, que sí existe y sí está contemplada en el código y que, bueno, nosotros tenemos derecho a ello y por eso nos articulamos de esa manera. Que es una pelea que estamos dando ante el Ministerio de Trabajo. Ojo, estamos dando esa pelea. Sí. ¿Tú sabes por qué también Ingrid preguntaba? Porque veo el Colegio Dominicano de Médicos, la Asociación Médica Dominicana, que son gremios fuertes. La Asociación Dominicana de Profesores, también hay un sindicato, creo que de maestros. Sí. Exacto. Y son fuertes, porque está muy bien definido las características de su ámbito laboral. Sí. En el caso de los independientes, que era lo que comentaba Clara, como que todavía hay una nebulosa en este país y uno ve las experiencias también de otros países caribeños y latinoamericanos. ¿Cómo enfrentar entonces ese marco jurídico que no define con certeza, ¿no?, este trabajo que bien apuntaba Clara, somos profesionales liberales? Claro, por ejemplo, en la reciente consulta que hizo el Consejo Consultivo de Trabajo, que abrió a consulta sobre reformas al Código de Trabajo, aprovechamos también el escenario para presentar la necesidad de que haya un acápite completo dentro del Código de Trabajo que define el trabajo artístico, porque es una ausencia. Entonces hace falta que se reconozca. La gente todavía tiene la idea de que tú es un hobby. Y a los niños y niñas, ay, sí, va, la moriqueta, ay, qué lindo. Bueno, sí, ok, pero esa moriqueta que hacemos, que a usted le divierte, es mi trabajo. ¿Y estudié para eso? Estudié Claro. para eso. Sí, sí, sí. Así como cuando usted está bebiendo un jugo o algo en un lugar, usted está disfrutando, pero se lo está sirviendo, está trabajando. Entonces, O cuando usted, por ejemplo, a una gran figura de la televisión, la sube a un escenario, a una obra de teatro, por ejemplo. Claro. Que de eso vamos a hablar, quiénes califican y cuáles son los requerimientos para pertenecer al sindicato. Ustedes hablaban de un sindicato de profesionales, es decir, que intuyo entonces que debes estar titulado en una de las en esa rama, debe en ser el activo arte en la teatral, profesión. activo en la profesión.
Sí, porque hay un reconocimiento primero de nuestra diversidad. Hay quienes somos empíricos, hay quienes pasamos por la escuela o la universidad, pero en todos los casos hay una trayectoria, hay aportes, hay un servicio a la sociedad desde el trabajo cultural. Es decir, no, a diferencia del colegio médico, que por ejemplo hay que agotar todo un proceso de formación y de reconocimiento, digamos, legal, para acceder a la profesión. En nuestro caso, también hay un ejercicio del día a día que es parte de ese reconocimiento. Nos conocemos todos, sabemos, por ejemplo, de la experiencia de otros colegas, de dónde vienen, y yo creo que también es válido precisamente eso, reconocer el trabajo de quienes sin ser tan visibles o de quienes sin haber ido a una institución de formación en términos formales, pues sí son parte de nuestra profesión, sí tienen un ejercicio de nuestra profesión. Porque por parte de lo que es una de nuestras demandas, como sí tenemos un marco legal en donde la Constitución reconoce los derechos culturales y nos agarramos de ahí lo más que podamos. Tenemos una ley de cultura que habla de la necesidad del respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura, la tenemos. Pero tenemos ausencias. Y dentro de esas ausencias es precisamente la formalización y profesionalización de nuestro trabajo. Y una de nuestras exigencias es esa. Entonces, tal vez en otra situación, en otro marco legal, necesitaríamos otro tipo de requisitos que vayan en consonancia con otros marcos legales. En nuestro contexto, como la lucha es por la profesionalización y la formalización del trabajo, entonces no podemos tener como requisito que tengas una titulación cuando tenemos espacios como en el que estamos, salas independientes, escuelas de formación, aunque no sean salas, que hacen un trabajo de formación por años de gente que tú los ves y son profesionales, claro, aunque no tengan un título. Claro, sí, claro. Y la naturaleza del trabajo creativo, del trabajo artístico, del trabajo cultural, no estamos en una oficina 8 horas, no tenemos, como dices, un patrón o un empleador visible, tenemos muchos, somos contratados temporalmente, agotamos procesos creativos que son 3 meses, 6 meses, 1 año. También en el caso, por ejemplo, de los bailarines, hay una edad de retiro que no son los 60 o los 70 años que hay para la mayoría. Un bailarín se retira de su actividad joven, 40, 42 sí, años, ya después puede tiene que ser coreógrafo y dar clases de danza. Maestro, claro. Pero así hay un sinnúmero de profesiones que implican un agotamiento físico, como por ejemplo en el caso de los técnicos, claro, que requieren horarios de descanso muy específicos. Esas no son regulaciones que se van a contener en otro tipo de ejercicio profesional o en una modalidad de regulación que implique un trabajo de oficina o el trabajo convencional. Claro. Por eso nosotros tenemos que apuntar primero a que se visibilice el trabajo cultural como trabajo e ir empujando nuestras propias regulaciones para tener calidad de vida, para cobrar mejor, para que se reconozcan nuestras necesidades específicas. Mira, conversábamos antes de la entrevista de los intentos gremiales en la historia del teatro dominicano y en la historia de la cultura dominicana. Y yo le mencionaba CODEARTE, Colegio Dominicano de Artistas del Teatro. Existe la Asociación de Actores de Cine. Existe la Unión Dominicana de Actores, Actrices, UDAA, que dirige un grupo de artistas encabezado por Giovanni Jerez. Cuando hemos comentado en círculos teatrales la salida del sindicato, la marcha del 27 de marzo pasado, decían, algunos no tenían mucha fe, optimismo con relación a esta nueva formación. Es natural. Pero ¿en qué nos beneficia a los teatristas, a las teatristas, pertenecer a un sindicato? Mire, esa pregunta... Un poco Clara lo ha delineado, ¿no? Claro. Un poco. Es súper importante esa pregunta. Digo, es natural que haya desconfianza porque, y no solo en el sector cultural, el movimiento social de nuestro país ha sufrido, digamos que muchas dificultades internas, otras que vienen de afuera, o sea, ha habido represión también, ha habido políticas para desmovilizar también desde afuera y desde arriba, desde los gobiernos, y somos un pueblo que tenemos poco nivel de organización y de sindicalización, apenas un 5% de los trabajadores no públicos están sindicalizados, eso es uno de los grandes problemas.
pero lo que tenemos que entender es que eso no es bueno, el nivel de desorganización. Por eso la clase trabajadora dominicana está en la situación en la que está, con poca capacidad de negociación de sus condiciones. Algunos se convirtieron en empresarios. También. La cita es mía. Claro, Por si y acaso. además, obvio, o sea, tenemos bajo nivel de sindicalización y además de los sindicatos que tenemos, efectivamente hay malas referencias de dirigentes sindicales que son más bien dirigentes sindicales pero empresariales. Entonces tenemos que Y hacer una algunos, perdóname distinción. que interrumpa ahí, pero para seguir en ese puntico, algunos utilizan como escalón para ser diputados o senadores. Seguimos. Para llegar a la actividad política. Y o están siempre con el gobierno de turno, vamos a estar claros. En ese sentido, de las discusiones que nosotros dimos al inicio, fue decir qué es lo que ha pasado con la organización de teatristas y demás. Y una de las cosas que dijimos, es necesario que el sindicato y las organizaciones sociales sean independientes y autónomas frente a los gobiernos de turno. Eso es algo clave. Todo el mundo puede ser parte, no importa de qué partido, de qué tendencia, todo el mundo puede ser parte. Pero la dirección del sindicato y su mirada y lo que haga tiene que ser independiente frente al gobierno de turno. Porque muchas veces se dice, no, que fulano hizo esto, fulano hizo aquello. Y la verdad es que es el colectivo que falla cuando falla fulano o cuando falla fulana. Porque si el colectivo no tiene mecanismos democráticos para consensuar y ventilar, mira, eso está mal, y usted va para afuera y eso no se puede hacer y demás, es el colectivo que ha fallado. Pero hace falta, ¿cuál es el beneficio? El beneficio no es porque precisamente por el marco legal débil que tenemos, no podemos decir todavía, mira, que de una vez ya tú estás aquí y yo te voy a representar ante esto de una vez. Eso va a ser un proceso. Pero lo que sí va a ser un beneficio, digamos, inmediato o mediato, es fortalecer la capacidad de discutir colectivamente las cosas. Y aunque estamos muy acostumbrados a, en mi obra mando yo, sí, pero en esto no. En esto mandamos colectivamente y en esto tenemos que tomar las decisiones colectivamente y no es lo que diga fulana, no es lo que diga fulano, no es nadie. Es un ejercicio democrático. Es un ejercicio de democracia. Y de inclusión. Exactamente. Consenso, Ujú. Es eso. Yo Entonces, rescato también. en estos momentos, Clara, yo sé que tú querías abundar un poquito sobre eso, que es muy importante que ha dicho Ingrid, pero ¿cómo rescatar entonces la fe en que esta organización, el Sindicato de Teatristas de la República Dominicana, pudiera convertirse en una institución que verdaderamente represente los intereses de los teatristas? Como bien tú decías, en los diferentes ámbitos, público y privado, porque también, ¿hacia dónde van esas demandas? Que brevemente las vamos a resumir esas demandas. Al Ministerio de Cultura, al Poder Ejecutivo, a las instituciones oficiales, ¿a cuáles? ¿Hacia dónde van las demandas del sindicato de teatristas de la República Dominicana? Bueno, yo creo que el sindicato tiene en sus espaldas, en sus hombros, un trabajo de 2 años de un grupo de compañeros que han hecho primero una consulta. Yo creo que eso es bastante diferenciador. Una consulta, han hecho un diagnóstico de la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector cultural y específicamente del teatro, identificando las necesidades en un momento de absoluta crisis, donde estábamos vulnerables, y creo que ese sentimiento de unidad, de respaldo que hubo en ese momento de la pandemia, se tradujo en este proyecto, colectivo. Claro, claro. Yo creo que el movimiento teatral siempre ha estado del lado de las mejores causas del pueblo dominicano, siempre. Yo creo que debemos darnos esa oportunidad de luchar por las nuestras también. Y bueno, que hubo errores en el pasado, que hubo intentos que quizá no prosperaron, eso también es parte del proceso, de reconocernos, de entender la diversidad de nuestros intereses, y que quizá quien tiene voz no necesariamente me representa, quien es visible, quien es una figura, no tiene mis mismos intereses, y eso no lo convierte en el malo o la mala de la película, sino está en otro espacio. Y yo debo luchar por el mío. Hay una responsabilidad también personal, como ha dicho Ingrid. Yo tengo que fiscalizar a aquellos y aquellas que me representan. Tengo que alzar mi voz en un momento determinado cuando esa persona obre mal o vaya por un camino diferente a la autoridad que se le ha concedido. Entonces, no es solo delegar en los otros y las otras la representación y mantenerse al margen. Y creo que en el proceso de la pandemia hemos visto, digamos, desde el dolor, esa necesidad del encuentro
y de que nos tenemos. Y eso es muy hermoso. Yo creo que este proceso va a prosperar como van a prosperar otros, porque la necesidad de articulación es de todo el sector cultural. Así es. Decías. Sí, tú decías de las demandas, que hacia dónde se dirigen. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Y cuáles son las principales demandas? Otra cosa, participar, inscribirse en el sindicato. Ahora un teatrista que nos esté viendo, un artista de la escena que nos esté viendo, que quiera acercarse a ustedes, ¿qué es lo que debe presentar? ¿Se cotiza en ese sindicato? ¿Cómo se financian las actividades de ese sindicato que apenas tiene 2 años? Como yo vi algunas y un año formado. Sí, bueno, partiendo de las demandas, digamos, en un principio, que fueron recogidas, como decía Clara, de donde salen estas demandas, en principio es una encuesta hecha a 155 teatristas. Y organizadas entonces las demandas de lo que la gente decía en las encuestas, validada en la asamblea en 1 de mayo el año pasado, diciendo estas son entonces las demandas, organizadas luego varios meses después en reunión con más de 40 teatristas a nivel nacional que volvieron, primero del Gran Santo Domingo y representaciones también del interior. Es decir, que hubo un intento, hubo una plataforma organizativa. Exacto. Sí. Diciendo cuáles son, para decidir, estas son las demandas, ¿qué falta? Se está quedando tal cosa. Ah, ok. Sí, porque a mí me preguntaron, ¿y quién eligió a Ingrid y a Clara Morel? Sí, eso es un proceso largo. Eso es una provocación. Claro. Pero algunos nos dijeron. Por razones éticas, no diré. No hay problema, porque eso pasa, cuando uno no ha conocido el proceso, muchas veces es normal desconfiar, y yo estoy de dónde salieron. Y la historia que hay, que te comentaba, ¿no? Claro. El trepadurismo. De dónde salieron, pero realmente a la asamblea hubo convocatoria pública para la asamblea del 1 de mayo. Luego de eso hemos hecho un trabajo también por redes y individualmente de invitar a gente también y demás. Y también hay gente asociada a veces a los espacios de poder que se hace el que no sabe y sabe también, o sea, vamos a estar claros. Entonces vamos a ver en ese sentido. Las demandas las hemos resumido en 3 cosas fundamentales para este 27 de marzo, Día del Teatro, y son las demandas que se han venido leyendo también en espacios teatrales, luego de las funciones que invitamos a la gente. Y del año pasado también, que emitieron un comunicado en el 2021 con las mismas demandas. Exactamente. Adelante, sí. La primera es fondos para la cultura y transparencia en el manejo de los fondos. Hay una crítica al proceso de desinversión y abandono cultural que ha habido para la cultura. Sabemos que hubo 2 años sin festival, hubo 2 años sin Feria del Libro. ¿Qué pasó con esos recursos? Es lo primero. Queremos transparencia y además que sí hay festival ahora, pero con un presupuesto pírrico, según el POA, 3.500.000 pesos solamente para el Festival Nacional de Teatro. Eso es la nada misma. Y sigue siendo desinversión, aunque se vaya a hacer, pero además lo que se dejó de invertir en los años pasados, ¿por qué no se reinvierte en el sector? Eso por un lado. Además, fondos concursables. En Latinoamérica, no hay que irse a Europa ni a Estados Unidos, en Latinoamérica el sector teatral independiente cuenta de manera consistente con apoyos y fondos estatales para hacer teatro, para crear. Tengo una obra media si quiero escribir. Hay fondos municipales, perdóname que te interrumpa. Incluso en España, ustedes, creo que, Clara, tú estudiaste en España, ¿no? Sí. Hiciste unos estudios allá sobre gestión cultural. Ajá, gestión de proyectos escénicos. Exacto. Me imagino que te diste cuenta de la estructura que existe, ¿no? Sí. Que incluyen, que incluso tienen sus propios marcos jurídicos, los ayuntamientos, lo que son aquí los ayuntamientos que allá le dicen... alcaldías. Sí, además con un nivel de empoderamiento ciudadano, porque la cultura no es solo para los artistas. Hay otras instancias sociales que hacen uso de la cultura para transmitir, para educar, y eso se reconoce. O sea, obviamente los profesionales de la cultura, los artistas tienen un espacio especial, pero los ciudadanos de a pie también tienen derecho a acceder a bienes, servicios y a producir cultura. Por eso es que usted en una de las pancartas decía, la cultura es un derecho. La cultura es un derecho. ¿Dónde dice eso?
En la Constitución de la República, desde el 2010, de hecho, que fue un esfuerzo de Y en la sectores. Declaración Fundamental de los Derechos Humanos también. Exactamente. Digo, lo leí. Sí, que fue un proceso de incidencia desde el sector cultural también que nos precede y que sigue siendo, trabajando. Estamos agarrándonos de ese logro del mismo sector cultural, diciendo, hagámoslo valer los derechos culturales. Entonces, presupuesto, porque es un derecho, como la salud, como la educación, la cultura también es un derecho, y el Estado se le tiene que ver obligado a invertir en cultura. Esa es una cosa. La segunda es la democratización de las salas y espacios estatales, que incluso entregamos 4 puntos para esas propuestas a los incumbentes de sala. Nos hemos reunido con algunos de ellos, que implica acceso en cuanto a calendarios, que dejen de estar funcionando como si fueran feudos privados de los de turno, y además que haya un acceso en cuanto a costos. Lo mismo que paga un banco privado para alquilar la sala, lo tiene que pagar un teatrista independiente que todo lo hace de su bolsillo. Entonces, que realmente si tú quieres promover la cultura, ay, no hay dinero, bueno, pues tú tienes espacios, haz programas específicos para que podamos acceder a ellos para ensayar y para presentar, que también el tema de espacios para ensayo es un gran tema. Y el tercer punto es seguridad social para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Que no dependamos de la benevolencia del gobernante de turno para que le dieron una pensión a tal, y en general son referentes culturales como más masivos, ¿verdad? Y a los referentes culturales independientes y populares, etcétera, nunca se les reconoce en ese sentido. Ni le dan medallas al mérito. Ni le dan medallas, y tenemos casos recientes de personas que han fallecido, que son referentes importantes, que lo han hecho murieron esperando una pensión digna. Terrible. Digna, en condiciones Entonces, terribles. esas son las tres demandas fundamentales. Al Estado, que incluye el Ministerio de Cultura, pero incluye reconocer que el gobierno central, el Poder Ejecutivo, tiene un rol también en manifestarse, en mirar el sector, en poner el dinero también en ese sentido. Y cuando toque en su momento también del sector privado también, en el sentido de que toque ya negociaciones de contrataciones también, pues también toca para el sector privado las demandas. Y la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Rodante, por ejemplo, por señalarte dos instituciones oficiales, ¿no?, que son pagados por el Estado, esos artistas, ¿no? Claro. Pueden participar del sindicato. Como teatristas independientes, sí, pero claro lo que sí. pasa es que tal vez no han como sido compañía. La historia sindical en la República Dominicana, ahí están los testimonios, ahí está la historia escrita, siempre han sido perseguidos los que intentan sindicalizarse. Sí. Esa ha sido una tara como espada de Damocles que pende sobre el movimiento teatral. Sí, sin embargo la ley nos protege, o sea, sindicalizarse es un derecho. Es un derecho. Nadie puede tomar una acción en contra tuya. No poner debería. en riesgo tu puesto laboral. No debería. Porque tú incluso Existe el fuero sindical. existe el fuero sindical, que ahí iba. Los sindicatos en otros países, y debo referirme a los Estados Unidos o Argentina, Ingrid, donde tú estudiaste teatro y dramaturgia. Hay sindicatos que han puesto, Claro. que casi han dado golpe de Estado a los gobiernos de turno. Es decir, que son, ¿cuál ha sido la clave de que hayan sido tan fuertes? Porque yo te comentaba de que Francisco Antonio Santos, un gran representante del movimiento sindical, decía que una de las taras, digamos, del movimiento sindical dominicano había sido la inclusión del partidarismo y de la izquierda dominicana en las organizaciones gremiales. Y eso lo dice alguien de izquierda, que era Francisco Antonio Santos. Entonces lo que estaban planteando, primero el tema del partidarismo, que es lo que decíamos hay que ser independiente. O sea, usted puede ser de lo que quiera, porque hay libertad, así como hay libertad de culto, hay libertad de asociación en partido político, todo el mundo puede hacer lo que quiera. Ahora, el gremio como tal no puede ser confesional de ningún partido. Ni o sea, yo puedo ser evangélica, yo puedo ser seguidora de la filosofía Zen, vegetariana, hindú, pero no el sindicato como tal. Pero el sindicato es independiente. Es independiente. Exactamente. Es una organización que vela por tus derechos. Exactamente. Es decir, entonces, si a mí me contratan como profesional liberal para una obra teatral, ¿debo comunicárselo al sindicato si soy afiliada?
Lo que nosotros ¿Cómo me estamos- defiende el sindicato? Claro, lo que nosotros estamos procurando, y es de las cosas que tenemos digamos que en planes inmediatos, es que parte de lo que necesitamos es un tarifario, por decirlo, ¿verdad? O sea, en este momento no es que tú me digas a mí a ver si tú puedes hacer, no es eso, no es que el sindicato va a controlar lo que sus afiliados y sus afiliadas van a hacer. No, es tener herramientas. Porque no es una agencia de casting. Claro. No. Son dos cosas diferentes. Es tener herramientas para yo poder defenderme y decir, es que menos de tanto, eso no se hace, ¿sabes? Y por otro lado, herramientas también legales de modelos de contrato para la diversidad de formas de producción que nosotros tenemos, que si uno es lo mismo una producción independiente, que somos tú y yo, hoy tú eres productor y mañana yo soy productor y pasado es el otro, a que si es una contratación más amplia de grandes productores, etcétera, qué condiciones yo puedo exigir y puedo demandar y podemos construir en cada una de esas. Entonces son de las tareas que tenemos. Y para eso, la invitación a la gente de teatro y demás es, métanse en la cuestión. Nosotros tenemos unas ¿dónde formalidades. caben ahí, Clara? Entonces, el teatro es un arte multidisciplinar. Sí. El escenógrafo, el luminotécnico, el ayudante de dirección, el productor, ¿caben dentro de los sindicatos? La boletera, La boletera, que son trabajadores. el ujier, el utilero, ¿todos ellos caben dentro de ese sindicato? No estamos hablando únicamente del aspecto creativo del ejercicio profesional, logístico, administrativo, o sea, nosotros queremos abarcar la diversidad de ejercicios, de profesiones, de aportes que hay desde el ejercicio del trabajo, ¿no? Y defender sus derechos. Porque bueno, también hay hasta un sesgo de clase, un sesgo de, una cuestión hasta de ego. Los representados en el pasado eran las figuras, las personas que tenían una visibilidad y una prestancia social. Y por eso también muchas de las experiencias terminaban mal, porque, bueno, quienes tenemos necesidad de tener una voz, de que se defiendan nuestros derechos, somos muy diversos. Venimos de abajo, tenemos diferentes edades, diferentes orientaciones, como pertenecemos a diferentes partidos políticos. Cuando hay un sesgo para defender los derechos de un grupo por encima de otro, eso desestimula al colectivo. Entonces nosotros rescatamos también un aspecto muy importante, que es la beligerancia del sindicato. O sea, nosotros nos defendemos nuestros intereses por encima de los intereses circundantes que hay también en la profesión. O sea, los empresarios tienen su espacio, tienen sus herramientas y tienen su manera de defenderse. Ese no es nuestro caso. O sea, no, lo que pase con el empresariado no nos compete, aunque quizá somos trabajadores. ¿Cómo se financia el sindicato de teatristas? ¿Qué planes hay? ¿Se va a cotizar? ¿Qué modalidad? Hablo de cotizar porque hubo actos de corrupción en muchísimos sindicatos, no de aquí, otras experiencias latinoamericanas y caribeñas, donde estas cotizaciones alguien deshonesto se lo echaba en sus bolsillos a nombre del sindicato. ¿Cómo blindar? Claro, ahí es la organización colectiva lo que blinda, porque la individualidad puede tener una situación moral específica, pero tiene que haber un blindaje colectivo para que eso se corrija y no sea, cuando el gremio no es de nadie, sino que es una cosa colectiva que tiene una organización elegida democráticamente, claro, que fue el caso de ustedes dos, que fueron elegidas en ese proceso. No solo nosotras dos, somos 9 personas que formamos parte del consejo directivo. Hubo un proceso, en ese momento fue virtual y fue por formulario de Google, para decirlo, ¿verdad? Y estaba visible todo el tiempo lo que estaba pasando. Fue muy interesante porque gente que estaba en Santiago, gente que estaba en San Juan, gente que estaba en Barahona, y ahí estábamos, bueno, y es una dirección que dijimos es provisional, de 1 año solamente, para el proceso de poder comenzar el papeleo y toda la organización de esto. O sea que en mayo nosotros tenemos elecciones, que tenemos que comenzar a organizar ya, de hecho. Se van a presentar varias planchas. Exactamente, y se vaya a hacer ese llamado y demás. Entonces sí, en el sindicato hay cuotas, fue el tema que más se discutió en la asamblea del año pasado. Yo no quiero terminar esta entrevista, porque ya el señor Frank Pacheco, quien es parte de este proyecto, pero el presidente don Luis Abinader dio unas declaraciones
en esa exposición formidable, Iván Tovar Inmersivo, donde dio un discurso y anuncia una serie de medidas en apoyo al arte y a la cultura. Ustedes emitieron un documento respondiendo. Bueno, primero nos sorprende el entusiasmo del señor presidente, quizás de haber estado un año antes en un momento de crisis donde nosotros necesitábamos de un apoyo fundamental. Lo hubiéramos recibido con los brazos abiertos. Hoy llega casi 2 años de ese proceso donde no hubo respaldo, donde no hubo, como dijimos, ni siquiera un diagnóstico para ver el impacto que había tenido la COVID en el sector, haciendo promesas de muchos programas que incluso existen y que están en desbandadas, poco informado, mal asesorado al parecer, y bueno, nos generó mucha preocupación porque significa que hay un programa de gobierno que no se está cumpliendo o que no existe. Y eso yo creo que debe movilizar no solo al sector teatral, a todos los sectores. ¿Qué ha pasado con el dinero, como ha dicho Ingrid, que no se ejecutó durante esos 2 años? Pero también la cultura tiene una gran necesidad de más recursos, de más apoyo, sobre todo su función social. Las clases populares tienen derecho a acceder a servicios y a bienes culturales. ¿Por qué precisamente hacer este anuncio en un evento que tiene sus características hermosísimo, de gran valor, sí, pero que también envía un mensaje de hacia dónde tiene puesta la mirada del señor presidente? Entonces nosotros necesitamos que él nos mire y que él entienda el valor de la cultura, la necesidad que tenemos nosotros como colectivo en este momento, que si hay una reactivación, que si la cultura hoy está vibrante por el trabajo que nosotros hemos tenido. Exacto. Y lo primero que debió haber fue un reconocimiento a eso. Y yo diría que hasta una disculpa por esa soledad en la que se nos ha dejado durante tanto tiempo. Exacto. Ingrid. Y además, sumando a eso, que presentan ante nuestra crítica a la desinversión, presentan la ley de mecenazgo como su propuesta de inversión. Y hay que tener un ojo a eso. Uno, la ley de mecenazgo todavía no está en vigencia. Ni siquiera tampoco la ley de teatro. No. Que me faltaría tiempo para que habláramos de pero eso. ¿qué pasa con la ley de teatro? No, pero eso es un ojo. ¿Y cómo va a beneficiar a los sindicalizados en el sindicato de teatristas? ¿Por qué menciono la ley de mecenazgo? Porque además lo que ellos quieren decir es que ya con eso, cuando sí entre en vigencia, ya no se necesita más nada. Lo que quieren decir que para ellos no es importante, por ejemplo, una ley de teatro, y en nuestro caso apoyamos la demanda histórica del movimiento teatral de una ley de teatro. Y entonces es lo que es importante de nuestra visión de lo que tiene que ser esa ley de teatro, y son en ese sentido propuestas que hemos hecho, que tiene que ser distinta a la de ley de mecenazgo en el sentido de que, ok, que tú incentives al sector privado para que aporte a la cultura, ok, pero no es suficiente, porque el Estado no puede desligarse de su responsabilidad en invertir en cultura. Y de lo que está en la ley. Y es el Estado el que tiene que además tener formas y mecanismos de toma de decisión junto al gremio, junto al sector teatral, de cuáles son las propuestas de interés cultural y nacional. No puede ser bajo la lógica empresarial qué es lo que va a ser importante en la cultura en el país, precisamente porque nos quedamos siempre con el elitismo a nivel cultural, y los sectores populares y la gran mayoría del sector independiente, lo que hacemos entonces, ¿quién lo va a considerar de interés cultural? Que por cierto, los festivales nacionales no llegan a las provincias. Por ejemplo. Ni siquiera tampoco a los parques. Y esa es una de nuestras demandas. Pero también se me terminó el tiempo. Yo quiero saludar que 2 mujeres, una vez más, dirigen un sindicato. Y en la historia sindical de la República Dominicana han habido mujeres que han ofrendado su vida, su lucha, sus esfuerzos, defendiendo el derecho a la sindicalización. Y pudiéramos mencionar muchísimas. No quiero que se me quede ninguna, por eso no menciono ninguna. Pero, por ejemplo, yo mencionaba a Eulogia Familia, Xiomara Guante, por ejemplo. Francisca Peguero. Francisca Peguero. Muy importante. Esas mujeres que dieron sus esfuerzos, abandonaron su familia en defensa del derecho a la sindicalización en nuestro país. Y ustedes 2 mujeres, pues, qué gran alivio. Son varias, también está Isabel Spencer, Ani Samir,
Raidiris de Champs, Champs, o sea, sí. Paloma Palacio, muchas compañeras que forman parte y Del que son, comité gestor, y que digamos, son innegables artistas constantes, o sea, de trayectoria, de trayectoria. importante. Muchas gracias, Ingrid Luciano, filósofa, teatrista, dramaturga, directora, actriz. Aquí tengo a mi querida amiga Clara Morel, periodista, estudió gestión cultural en Madrid, España, dramaturga, también directora y una gran actriz. Encantada. Gracias. Desde el Teatro Guloya, esta gala cultural. Amigos y amigas, hasta aquí esta edición de Cita Cultural, Encuentro con el Arte y la Cultura. Les recuerdo que tenemos nueva casa, telesantodomingo.com y todas las plataformas tecnológicas de que disponemos, también en YouTube. Quiero agradecer, reitero el agradecimiento y la gratitud enorme a Claudio Rivera y a Viena González, quienes son los directores del Teatro Guloya, una institución cultural con 30 años de trayectoria en defensa del teatro dominicano y de sus artistas. Gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos, por su apoyo y su auspicio. Nos encontramos en otra próxima edición de Cita Cultural. Hasta entonces.